Pues este estudio, hermano, está siendo grabado. Yo creo que el hermano pastor lo va a incluir en el video de YouTube. Muy bien, hermanos, pues estamos terminando la unidad, ¿verdad? Que comenzamos hace un mes y medio. Sobre la profecía que apuntan a Jesús, o las profecías que apuntan a Jesús. Ese es el tema de la unidad que hemos estudiado, que se compuso de 6 lecciones. Este día nos toca estudiar la última lección de nuestra unidad. El título de la lección es El Rey que cuida a su pueblo. Y el texto bíblico se encuentra en el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5, del verso 2 al verso 5. Y después, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, del verso 1 al verso 11. Hoy, entonces, estamos concluyendo con la lección número 6, ¿verdad? Con el tema de las profecías que apuntan a Jesús, ¿verdad? Esta profecía que vamos a estudiar en el día de hoy se profetizó 7 siglos antes del nacimiento del Mesías esperado, por Israel. El contexto de esta profecía, ¿verdad? Si bien se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos a ver el contexto para saber qué era lo que estaba viviendo el profeta cuando profetizó, ¿verdad? Esta profecía de Miqueas. Y vayamos entonces a Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 18. Capítulo 18, y veamos los primeros 2 versos, que va a ser el verso 11 y el verso 12. Recuerden, son 7 siglos antes de que se diera el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Es que Miqueas levanta la voz y dice lo que leemos ahí en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Halak, en Jabor, junto al río Gozán, en la ciudad de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obras. Esto describe, ¿verdad?, la caída de Israel, del reino del norte, ¿verdad? Y Malaquías, siendo profeta de Judá, él en los versos del 13 al 15 va a hablar lo que siguió 8 años después de la caída de Israel. Y dice en el verso 13, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, dice, y a los 14 años del rey Ezequías, esto se refiere a los 14 años de su reinado, ¿ok? Dice, subió Senarquibik, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, 14 dice, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Aquí lo que el rey de Judá estaba diciendo, mira,
yo reconozco que he hecho mal, quiero que no me invadas, quiero que te apartes de mí, ¿verdad? Y entonces continúa diciendo, dice, y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Esto era como un impuesto que le estaba imponiendo el rey de Asiria al rey de Judá. Dice, entonces vas a tener que pagarme esta cantidad si quieres que me aparte de ti, si quieres que no te invada. Verso 15 dice, y dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Y verso 16 dice, entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinceles que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Esta era la condición en que se encontraba Judá, ¿verdad? Cuando cuando el profeta Miqueas lanza esta profecía de Miqueas 5. El pueblo de Judá estaba pues viviendo unos momentos difíciles. Tenían al rey de Asiria a las puertas de las murallas, amenazando con invadirlos. Entonces, el rey de Judá le ofrece, ¿verdad? Darle un botín de guerra, ¿verdad? Y entonces el rey de Judá, Ezequías, va al templo, ¿verdad? Y empieza a desprender el oro que había en todo el templo, dice en los quinzales, en los marcos de las puertas, había ese oro que él mismo había donado, que había ofrecido al Dios de Israel, ¿no? Él le había dado esa ofrenda a Dios, había de su voluntad querido agradar a Dios y había puesto todo ese oro en el templo de Jerusalén y da la amenaza, ¿verdad? Él quita todo ese oro y se lo da como botín al rey de Asiria. Y en estas condiciones, ¿verdad? Se encontraba el pueblo particularmente de Judá, el reino del sur, ¿verdad? Cuando Miqueas lanza su profecía. Y veamos el texto de Miqueas, capítulo 5 y verso 2. Ya vimos, ¿verdad? Lo que estaba pasando en su momento el pueblo de Judá en tiempos de Miqueas, cuando él dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová, su Dios. Morarán seguros, porque ahora estarán engrandecidos hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Hermanos, en tiempos de desesperanza, bien hacemos en acercarnos al Señor Jesús a través de su palabra para hallar consuelo, para hallar esperanza, para hallar certidumbre, seguridad, confianza. Hoy en día, ¿verdad? Cuando nuestro futuro parece incierto en medio de esta pandemia que no podemos controlar. Si bien las personas que han optado por vacunarse todavía se contagian, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo tenía 2 vacunas y aún así él todavía se contagió. No así, ¿verdad? Las personas no contagiadas que se dice que representan más del 66%. O sea,
más del 66% son las personas que llegan, por ejemplo, a los hospitales y cuando les interrogan y les dicen que si tienen alguna vacuna, ¿verdad? Ellos afirman que no están vacunados. Bueno, pues aún los vacunados, ¿verdad? Todavía hay posibilidades de que se contagien, como fue el caso de mi hijo, ¿verdad? Él solamente tuvo fiebre por 2 días y no fue una fiebre muy alta, ¿verdad? Pero sí tuvo temperatura por 2 días. Y no tuvo mayor problema durante el tiempo que estuvo contagiado. Y después de unos días, ya no estaba en posibilidad de contagiar. 5 días es lo que están diciendo ahorita los científicos. Y verdaderamente, después de unos 5 días, él ya andaba en la casa sin cubrirse, ¿verdad? Y tanto mi esposa como yo nunca llegamos a contagiarnos. Pero, ¿verdad? Todavía tuvo que pasar por los efectos de este virus. Y recientemente, ¿verdad? Él ha sentido, no durante el tiempo que estuvo contagiado, pero ahora recientemente ha experimentado dificultades, ¿verdad? Un poco para respirar. Entonces se ha hecho unos X-rays, unos rayos X, y el próximo lunes le dan los resultados. Les digo esto, hermanos, para que consideren, ¿verdad? Lo que está pasando y tampoco nos desesperemos pensando que esta pandemia es el fin de nosotros. Dios tiene un futuro para nosotros, así como lo tuvo, ¿verdad? Para el pueblo de Judá en esos momentos en que estaban ellos viviendo esta invasión por el pueblo asirio, ¿verdad? Dios levanta un profeta y le dice, ¿sabes qué? No he terminado contigo. Todavía tengo planes para ti, ¿verdad? Todavía de ti me saldrá uno que será Señor. Y es importante que veamos esta profecía, ¿verdad? Como les decía, que fue profetizado 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le estaba diciendo Miqueas a la gente de su tiempo, ¿verdad? Como todos saben, ¿verdad? Belén se encuentra en esta parte de Judá. Está muy cerca, está solamente como a 40 millas de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, él estaba diciendo a Jerusalén, a Belén, a todas estas pequeñas villas que estaban alrededor, ¿verdad? Que el fin de ellos no era o no estaba en manos del rey de Asiria, porque todavía había un propósito que Dios estaba estableciendo particularmente para esta pequeña aldea, ¿verdad? De Belén. Y le dice, tú Belén, no creas que porque ahorita estás en esta circunstancia tan difícil, vas a ser eliminada, vas a ser erradicada de la faz de la tierra. Yo todavía tengo planes para ti y tus pobladores. Y le dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hermanos, estas palabras de repente tan sencillas, tan simples, estaban dando una promesa de que no solamente la ciudad de Belén no iba a ser borrada del mapa, no iba a ser esclavizada para siempre, y digo así, para siempre, porque sí, a través de esos 700 años hubieron varias ocasiones en las cuales, ¿verdad? El pueblo de Dios habría de estar en condición de libre, y después volvían, ¿verdad? Otras naciones a esclavizarlos y luego volvían otra vez a ser libres, y así sucesivamente sucedieron diferentes tiempos en esa región del mundo. Pero en el futuro, ¿verdad?
había una promesa que se tenía que cumplir, es de que en su suelo nacería el que sería Señor de Israel. ¿Quién pudiera cumplir estas características que se describen posteriormente? Porque dice, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién pudiera llenar estos zapatos? ¿Quién pudiera decir que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad? Sino solo nuestro Dios eterno. El eterno Dios es el único que podía cumplir esta profecía. Jesús, al nacer en Belén, cumplió con esta profecía que había sido profetizada 700 años antes de su nacimiento. Por eso el tema de nuestra unidad, ¿verdad? Es profecías que apuntan a Jesús. Profecías que habían sido profetizadas muchos años antes, ¿verdad? Y que hablaban de un tiempo en el cual Dios irrumpiría en la historia de la humanidad, ¿verdad? Como diría Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué maravillosas palabras de Juan, el evangelista, para decir que el verbo se encarnó, ¿verdad? En Jesús mismo. Continuamos aquí en Miqueas y dice que este personaje tiene un llamado pastoral. O sea, que habría de nacer en Belén, que sería Señor de Israel, el cual sería desde el principio de los días de la eternidad, tendría una vocación muy particular. Dice, continúa diciendo el verso 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, estas palabras del verso 3 está diciéndole, está hablando particularmente al tiempo de Miqueas, a la gente que vivía, ¿verdad?, en Judá en esos tiempos, a la gente que estaba siendo amenazada por el rey de Asiria, le estaba diciendo, si bien, ¿verdad?, Dios por un tiempo nos dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Dice, si bien nosotros vamos a padecer todavía por varias ocasiones, Dios nos dejará por un tiempo hasta que él sea el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y esta profecía no podemos pensar en otra cosa más que se refiere a María, a la que dio a luz, a la Virgen que dio a luz, porque estaba para dar a luz, ¿verdad? Dice que él haría que sus ovejas moraran seguras, hablando de ese llamamiento pastoral que el Señor Jesús tendría para su pueblo, ¿verdad? Dice el verso 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra, y será nuestra paz. Hermano, esta misma profecía, ¿verdad?, que bien trajo certidumbre, seguridad, esperanza para los moradores de Judá en aquel tiempo, es la misma esperanza que tenemos nosotros hoy el día, ahora que iniciamos el año 2022. Todavía tenemos, ¿verdad?, la promesa de que el Señor nos pastoreará, Él nos apacentará, nos cuidará. Hay un pastor en Perú, el cual yo conozco ya por muchos años, y hablo por teléfono con él y nos mandamos emails, correos electrónicos. Él me manda fotografías de la obra que él hace allá en el Perú. Está en Lima, Perú, él.
Y yo le mando ofrendas, 3, 4 ofrendas, por año, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión él me mandó un email y me dijo, hermano, yo le doy gracias por el aporte que hace a mi ministerio. Dice, usted me pastorea, dice, usted me apacenta a mí y a mi familia. Bueno, fueron palabras, ¿verdad? De gratitud de mi hermano Calongos, se apellida Calongos, se llama Homero. Y él refiriéndose, ¿verdad? Al cuidado que tenía de él. Bueno, hermanos, ese mismo cuidado que sentimos de nuestro Dios está presente en nuestras vidas cuando confiamos en Él, cuando ponemos nuestra confianza, ¿verdad? No en las cosas que se ven, en las cosas que podemos palpar, tocar o ver, pero en las cosas que no se ven, aquellas cosas que son permanentes, que son eternas. La seguridad que tenemos en nuestro Señor, de que Él nos pastorea, Él nos apacenta, nos cuida. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor por nuestro pastor, el cual, ¿verdad?, Él cumpliendo su llamado de pastor, cuida la grey del Señor en la iglesia de Génesis. Y es una gran responsabilidad, mis hermanos, el pastorear una iglesia. Y por eso nosotros, la grey del Señor, tenemos que ser dóciles, tenemos que aprender a ser agradecidos por el cuidado que tiene Dios de nosotros a través de nuestro pastor y nuestra pastora. Y por eso debemos ser agradecidos y debemos ser sensibles a su liderazgo, a su dirección. Porque Dios provee a los pastores para que cuiden de su grey. Miqueas en su tiempo o en tiempos difíciles trae esta profecía que los escritores del Nuevo Testamento interpretaron en su cumplimiento en los días del nacimiento de Jesús. Ahora veamos, hermanos, nuestro otro texto, ¿verdad? De la lección que se encuentra en Mateo capítulo 2, del verso 1 al verso 6, está la primera parte. Mateo es el único que registra, ¿verdad?, estos eventos de los magos, ¿verdad? De los magos que vienen a adorar a Dios. Ni Marcos, ¿verdad? Ni Lucas, ni Juan registran este hecho. Solamente Mateo es el único que registra el hecho de los magos que vienen de Oriente, ¿verdad? Los mal llamados reyes magos. No hay un registro de que diga que fueron reyes, ni que fueron 3, ni mucho menos que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Así es que es una falacia, ¿verdad? Lo que se celebra en estos días. Estuve viendo, ¿verdad?, en un canal europeo, particularmente las festividades de estos días, ¿verdad? El día 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos. Bueno, en España hay una procesión, ¿verdad?, como un desfile, un parade, que se hace, que se conoce como la Ruta de los Reyes Magos, ¿verdad? Y 3 personajes andan por las calles, ¿verdad? Con una indumentaria de la época. Y eso es algo, pero que atrae mucha gente, ¿verdad? Y desgraciadamente atrae mucha gente no al evento, ¿verdad? Que narra la Biblia, porque el evento que narra la Biblia es de que estos hombres de Oriente vinieron a adorar al niño Jesús. Bueno, desgraciadamente, ¿verdad? Las celebridades, las celebraciones que vemos están más bien enfocadas en estos 3 personajes, en los llamados 3 Reyes Magos.
Y tampoco, ¿verdad? Habla la Biblia de que uno viniera montado en un camello y el otro en un caballo y un tercero en un elefante. Eso también es pura tradición. Pero en fin, ¿verdad? Eso es lo que la gente en nuestro tiempo, ¿verdad? Alguna gente en nuestro tiempo celebran el Día de los Tres Reyes Magos. En unas regiones del norte, verdaderamente no se celebra este tipo ah, de actividades. Pero sí, por ejemplo, en la capital de México, esta celebración de los Reyes es muy importante. Casi le puedo decir que es tan importante como la Navidad o inclusive más. O sea, los niños no esperan tantos regalos en Navidad como en el Día de los Reyes Magos. ¿Por qué? Bueno, resulta que ya para el día 6 de enero, muchas de las personas, ¿verdad? De las familias ya recibieron el llamado aguinaldo, o sea, un bono que se da en estas fechas para los trabajadores. Entonces, en estas fechas de los Reyes Magos, el 6 de enero, ya la gente tiene algo de dinero para comprar los regalos a los niños, ¿verdad? Y entonces se pierde, ¿verdad? El propósito de la visita de estos magos con solamente un significado, ¿verdad? De regalos para los niños, de ver los coloridos desfiles de estos personajes. Pero en fin, cuando Jesús nació fue en el tiempo del rey Herodes. Este Herodes no es el mismo que describe, por ejemplo, Lucas 3:1, porque este era un teatarca de Galilea, y Galilea es el Israel del norte, la región del norte, ¿verdad? Sí se refiere al de Lucas 1:5, o sea, es Herodes del que habla Lucas 1:5, y también ese es el mismo Herodes de Mateo, el que murió siendo Jesús muy joven o niño. Entonces podemos fechar el tiempo del Señor Jesús, ¿verdad? Si vamos a los libros de historia y vemos a este Herodes, ¿verdad? Que muere siendo Jesús un niño, ¿verdad? Veamos el texto de Mateo, Mateo 2, del 1 al 6. Como les digo, los escritores del Nuevo Testamento interpretan Miqueas capítulo 5, ¿verdad? De estos primeros 5 versículos, o del 12 en adelante, ¿verdad? Como el cumplimiento de los hechos registrados en Mateo capítulo 2, del verso 1 al 6. Y a la letra dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, dos puntos suspensivos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien. Entonces, lo primero que vemos es que los magos, ¿verdad? Buscaban a un niño. Y no cualquier niño, ¿verdad? Buscaban a un niño rey, ¿verdad? Esto es la primera declaración que encontramos. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente
a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos venían buscando al rey de los judíos, pero estando en el palacio, ellos, estoy seguro que sabían que Herodes era el rey de los judíos. O sea, Herodes había sido puesto por el Imperio Romano, ¿verdad? Como rey de los judíos en Jerusalén. Este Herodes era un rey títere. O sea que si bien se decía que era el rey de los judíos o el rey para los judíos, verdaderamente él respondía al Imperio Romano. Mientras que un rey estaba en su calidad de rey para cuidar, para traer seguridad al pueblo, el pueblo al cual él reinaba, valga la redundancia, ¿verdad? Este rey Herodes no estaba él para cuidar a la gente, sino para cuidar más bien los intereses de Roma. Por eso los magos no reconocían en Herodes al rey que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando al rey de los judíos, ¿verdad? Porque decían que venían del oriente y estaban ellos convencidos, ¿verdad? De que un rey había nacido. Cuando hablamos de magos, ¿verdad? No estamos hablando de unos magos que aparecían conejos de su sombrero y los desaparecían. No era este tipo de magos. Más bien se refería, ¿verdad? A astrólogos, personas que estudiaban los movimientos de los cuerpos celestes. Entonces, hacía un tiempo, ¿verdad? Ellos habían visto a una nueva estrella, ¿verdad? Y ellos atribuyeron a esa nueva estrella que había nacido un rey. Posiblemente ellos, enseñados por algunos de la diáspora, o sea, de la dispersión de la gente que había sido esparcida a través del Imperio Romano, ¿verdad? Judíos que conocían la profecía de Miqueas, posiblemente les habían instruido, les habían dicho acerca de que en un futuro, ¿verdad? Nacería un rey, ¿verdad? Y entonces ellos siguiendo, ¿verdad? Cuando vieron la aparición de la estrella, estaban convencidos de que había nacido un rey. Entonces ellos vienen del oriente, ¿verdad? Con el propósito de adorar a ese recién nacido rey. Habían sido guiados por una estrella desde el oriente, dice. Entonces, el relato nos dice particularmente en que, sí, aquí en esta parte, en la última parte del verso 2, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, esta aparición de la estrella fue la que le sirvió como guía para encontrar a este rey que habría nacido. Entonces, teniendo como propósito a adorar a Dios, ¿verdad? A ese recién nacido rey. Un propósito que, hermanos, que por cierto se pierde tanto en Navidad. El propósito de adorar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, al unigénito Hijo de Dios. Cuando celebramos Navidad, hermanos, celebramos un acontecimiento que sucedió, ¿verdad? Hace muchos años atrás, 2000 años atrás, ¿verdad? Que es que si nació en diciembre o no nació, bueno, yo particularmente no creo que haya nacido en diciembre, mucho menos el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, ¿verdad? Celebramos que Jesús nació. Celebramos que nuestro Dios, ¿verdad? Se encarnó en Jesucristo
y nació, y de que Jesucristo nació, y es lo que celebramos, independientemente, ¿verdad? En la fecha en que haya nacido. No es la fecha lo importante, sino lo importante es de que Él nació. Y por lo tanto, en este tiempo, más que en otro tiempo, ¿verdad? Deberíamos tener un espíritu de adoración a nuestro Dios, con un deseo nuevo de adorarle. Y desgraciadamente, como les decía yo, se ha perdido tanto esto. Herodes buscó averiguar sobre este niño, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde nació? Entonces el verso 4 dice, y convocando todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judá. ¿Por qué? Porque está escrito por el profeta. Y entonces ellos citan, ¿verdad? La profecía de Miqueas, dice el verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ¿verdad? Cuando los, cuando los magos escuchan esta palabra, ¿verdad? Ellos van a esta aldea de Belén, ¿verdad? A buscar a Jesús, ¿verdad? Veamos nuestro siguiente texto. De aquí nos brincamos al verso 9. Al verso 9, vemos aquí los magos encuentran al niño Jesús. Y dice el verso 9, ellos habiendo ido al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Punto, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Llegaron finalmente al lugar donde estaba el niño. Y aquí algo importante, noten el verso 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. Algo importante, hermano, que quiero que entendamos es de que los magos del oriente no llegaron al pesebre donde nació Jesús. Ya para ese tiempo, ¿verdad? Jesús posiblemente había sido acogido por alguna familia de Belén, ¿verdad? Ellos todavía se encontraban en Belén. O sea que posiblemente en el tiempo de los magos fue los primeros 8 días después de que nació Jesús. Porque si vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Lucas, vemos un evento, ¿verdad? Como el Señor Jesús es llevado al templo, ¿verdad? Para ser presentado, ¿verdad? Ahí es en donde encuentra a Simón y a la profetisa Ana, ¿verdad? En ese momento cuando José y María llevan a Jesús al templo, ¿verdad? De acuerdo a la ley que decía que todo varón que abriera la matriz, ¿verdad? Tendría que llevar una ofrenda a los padres. Entonces ellos todavía se encontraban en Judá, ¿verdad? Ellos todavía no habían ido, como después continúa en el Evangelio según San Mateo, que dice que ellos avisados por un ángel les dice que tome a la madre y al niño y son llevados a Egipto hasta la muerte de Herodes. Después le dice que pueden regresar, ¿no? Pero para eso, ¿verdad? Herodes va a tratar de matar a los niños, dice de 2 años para abajo. Quiere decir que cuando llegaron los reyes, cuando llegaron los magos a Jerusalén y van con Herodes, posiblemente habían pasado como 2 años cuando ellos vieron la aparición por primera vez de la estrella. Entonces, de esos 2 años hasta entonces, ellos para tratar de matar al niño, ellos mataron a todos los niños de Belén y sus alrededores, ¿verdad? Para tratar de eliminar a este niño que según los magos decían que era el rey de los judíos. Entonces, si bien, como les digo, no estaba el niño, ¿verdad? En el pesebre,
sí todavía se encontraba en Judá, en alguna parte de Judá, ahí cuando llegan los magos. Después sabemos de que cuando José y María regresan de Egipto, ellos van a Galilea, particularmente, ¿verdad? A Nazaret, o sea, al reino del norte, la parte de aquella región del norte, donde Jesús habría de crecer y por eso habría de ser llamado Nazareno, porque vendría de Nazaret, ¿verdad? Muy bien, pero volvamos a nuestro relato, ¿verdad? Y vemos cómo los magos, al verle, se regocijaron con grande gozo y postrándose le adoraron. Finalmente cumplieron el propósito que ellos tenían, ¿verdad? De adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y por eso es que es tan importante, mis hermanos, la adoración en nuestros cultos. Nosotros adoramos a Dios, mis hermanos, a través de nuestras alabanzas, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras ofrendas y diezmos, a través de nuestra presencia, que nuestro corazón, cuando estamos delante del Señor, hermanos, debe estar enfocado en nuestro Dios, en nuestro Salvador. No estar pensando en que si le pusimos agua a los frijoles, que es que se apague la estufa o que si la línea va a estar muy grande en el restaurante para cuando salgamos del culto. Nuestra mente, nuestro corazón, mis hermanos, debe estar enfocada en el Señor, ¿verdad? Vayamos, cuando nos congreguémonos, hermanos, de todo corazón, que nuestra mente y nuestro espíritu esté enfocada en adorar a nuestro Dios. Y después vamos a ver en la última parte, ¿verdad? Las tres ofrendas que son presentadas al Señor. Y por estas tres ofrendas es que se presupone que eran tres reyes magos, o sea, que eran tres personas, ¿verdad? Por las tres ofrendas, como pensando que cada uno traía una ofrenda. Y vemos aquí primeramente, ¿verdad? Que dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro que simboliza su majestad. ¿Por qué? Porque este niño que fueron a adorar, ¿verdad? A Belén, ellos de antemano estaban reconociéndolo como el rey. Entonces, para dar tributo, ¿verdad? A su majestad como rey. Por eso trajeron oro. Y también dice incienso como símbolo de su ministerio sacerdotal, ¿verdad? Ya que Jesús también es nuestro sacerdote, aquel que intercede por nosotros, ¿verdad? Aquel que los enseña a su pueblo e intercede por los santos en su ministerio sacerdotal. Por eso trajeron incienso. Y mirra, ¿verdad? Mirra es un perfume que se usaba para ungir a los muertos, hablando, ¿verdad? De antemano que Jesús en la obra, en la cruz del Calvario, habría de cumplir el propósito eterno de salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en este relato, mis hermanos, encontramos, ¿verdad? Estos personajes, posiblemente eran tres, no lo sabemos, pero de que no eran reyes, y de que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar tampoco, y de que andaban en un caballo, un camello y un elefante, pues tampoco podemos estar seguros. Lo que sí podemos estar seguros, mis hermanos, es de que como ellos vinieron a adorar al Señor Jesús con un propósito principal, así también nosotros, como iglesia de Dios, tenemos ese santo propósito de adorar a nuestro Dios y Salvador. Quiera Dios que en este tiempo, ¿verdad? Tengamos pues muy presente este gran propósito y que no perdamos, ¿verdad? La oportunidad de congregarnos, porque iglesia quiere decir congregación y congregación es alguien que se junta, ¿verdad? Con el propósito santo de alabar y adorar a nuestro Dios. A este tiempo, hermanos, quisiera concluir
este estudio, quisiera pedirle por favor a nuestro hermano Erasmo, como muchas veces, ¿verdad? Nos guíe para cerrar este tiempo de estudio bíblico en oración. Así es que, pastor, si por favor pudiera abrir el micrófono a nuestro hermano Erasmo y nos despida. Sí, ya está abierto. Muy bien. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tus bendiciones, por tu presencia en nuestras vidas, porque nos permite, Señor amado, estudiar estas lecciones de tu palabra, la Biblia, y así concientizarnos, Señor amado, de que tú prometiste y tú cumpliste tus promesas y las vas cumpliendo conforme a tu palabra. Amén. Señor amado, permite que así podamos conocerte mejor cada día que podamos. 369-369. Text now and we'll include a bottle of Genix Thermo. Dios amado, que podamos continuar adorándote en la forma que tú nos has indicado según tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Gracias por la lección que el hermano nos ha traído en esta mañana. Y sé con cada uno de los hermanos congregados, Señor amado, a través de estos instrumentos, Señor amado. Que así podamos estar conscientes de que tu presencia es real en nuestras vidas. Prepáranos, Señor amado, para continuar adorándote en la mañana, Señor amado, en este día. Y que tu presencia sea sentida por cada uno de nosotros en cada momento. En bendito nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, mi hermano. Terminamos siendo 12 presentes. Y espero una bendición para cada uno de ustedes. Y continuamos con el hermano pastor.